Cada año se instalan más de 300 millones de pies cuadrados de césped artificial alrededor del mundo, suficiente para cubrir más de 5.000 campos de fútbol americano de tamaño reglamentario. Este material similar al césped es en realidad una industria multimillonaria que la mayoría de la gente nunca imagina correctamente. Detrás de su brillante superficie verde está la historia de un material diseñado para superar los límites del césped natural bajo uso de alta intensidad. Desde estadios hasta áreas residenciales, permanece estable en color, resiste abrasión pesada y mantiene rendimiento incluso después de miles de horas de operación continua cada año. Únete a Industrium mientras exploramos por qué el césped artificial se ha convertido en una elección estratégica en la construcción moderna y cómo está remodelando la forma en que la gente crea espacios verdes funcionales en la vida cotidiana. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo la ingeniería de materiales está transformando los deportes y la infraestructura urbana. Si te interesa conocer la tecnología detrás de los campos que nunca necesitan agua, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. La industria del césped artificial genera de 6 a 7 mil millones de dólares cada año, impulsada en gran medida por su capacidad de permanecer en uso constante, algo que el césped natural simplemente no puede soportar. Su superficie permanece consistente y no afectada por el clima, permitiendo que estadios y campos comunitarios operen a alta frecuencia mientras aún mantienen una calidad de juego confiable. La instalación también es significativamente más rápida. El césped se desenrolla sobre una base preparada y puede usarse casi inmediatamente sin necesidad de riego, corte o fertilización. Los costos de mantenimiento caen drásticamente y el consumo de agua cae a casi cero. Gracias a la combinación de eficiencia de uso alto y bajos costos de mantenimiento, el césped artificial se está convirtiendo cada vez más en una elección estratégica para proyectos deportivos modernos. El proceso de producción comienza con la recepción de los pellets de plástico base, principalmente polietileno y polipropileno, dos polímeros elegidos por su flexibilidad, fuerte elasticidad y resistencia al envejecimiento al aire libre. Las bolsas de pellets se almacenan en un área seca y ventilada para prevenir absorción de humedad, porque incluso una pequeña cantidad de humedad puede crear burbujas de aire durante la fusión y reducir la calidad de las fibras de césped. Al mismo tiempo, aditivos esenciales como bloqueadores UV y estabilizadores de calor se preparan en forma de polvo o pellets ultrafinos. Estos son los ingredientes que permiten que las fibras retengan su color bajo la luz solar y eviten volverse quebradizas después de años de uso. Todos los materiales se clasifican según fórmulas de producción específicas, se etiquetan por lote y se mantienen cerca del área de mezcla para asegurar consistencia antes de entrar a la etapa de formación de fibra. En la estación de alimentación, los trabajadores vierten las bolsas de pellets de polietileno o polipropileno en la tolva del extrusor. Los pellets se deslizan en el barril de calentamiento donde calentadores de alta potencia elevan la temperatura de la máquina a aproximadamente 410 a 480 grados Fahrenheit. A este nivel, el material se ablanda y luego transita a un estado fundido uniforme. Una vez que la fusión alcanza la viscosidad deseada, se empuja hacia afuera a través de una placa de matriz llena de agujeros diminutos en el frente de la máquina. Justo después de salir de la matriz de extrusión, las hebras de polímero todavía mantienen una temperatura muy alta, a veces superior a 300 grados Fahrenheit. Son suaves, propensas al encogimiento y aún no estables en forma. Para prevenir deformación desde el primer segundo, toda la corriente se guía directamente a un baño de enfriamiento de agua posicionado debajo del cabezal extrusor. El agua se mantiene a aproximadamente 68 a 77 grados Fahrenheit, creando una caída brusca de temperatura que congela la sección transversal casi instantáneamente. Este choque térmico da a la fibra una superficie lisa y redondeada sin ondulaciones, como bloquear una forma en su lugar mientras todavía está suave y antes de que pueda distorsionarse. Dentro del baño, cada hebra pasa a través de rodillos guía que las mantienen separadas, porque incluso un ligero contacto durante el estado semifundido puede causar adhesión superficial y defectos que son difíciles de corregir.
Una vez que la capa exterior se ha endurecido lo suficiente para mantener su forma, el sistema de recogida descendente aumenta la velocidad del rodillo, poniendo las fibras bajo tensión constante. Este es el momento crítico. Las cadenas de polímero, enredadas dentro, comienzan a enderezarse a lo largo de la dirección de tracción, uniéndose más firmemente y formando una estructura mucho más ordenada que antes. Cuanto mayor sea la proporción de estiramiento, mayor será la resistencia a la tracción y elasticidad, y mejor se mantendrá de pie la fibra una vez tufteada en el respaldo del césped. Para cuando las hebras salen de la unidad de tracción, ya no son la corriente fundida que salió de la matriz, sino una fibra reforzada construida para resistencia a la abrasión y durabilidad a largo plazo. Ahora son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir años de luz solar, lluvia, tacos y miles de partidos. Este es el momento en que el polímero transita completamente de materia prima a verdadera fibra de césped artificial, resistente, estable y lista para continuar por la línea de producción. Después de pasar por el baño de enfriamiento y la zona de estiramiento, las fibras de césped se guían directamente al sistema de bobinado. Aquí, docenas de hebras paralelas se envuelven continuamente en carretes verdes rotatorios, capa por capa, hasta que cada rollo alcanza su tamaño completo, desde unos pocos kilogramos hasta más de 10, dependiendo de la capacidad. Un solo rollo a menudo contiene de 5 a 12 metros de fibra, suficiente para una corrida de tejido ininterrumpida sin cambiar suministro a mitad del proceso, lo cual es crucial para prevenir rayas de color o variación de densidad en la superficie final. El requisito central en esta etapa es simple pero implacable: enrollar uniformemente, mantener tensión adecuada, evitar solapamiento. Si la velocidad de bobinado sube demasiado, las hebras se estiran excesivamente y pierden elasticidad. Demasiado lenta y se aflojan, solapan o enredan, causando rotura más tarde, durante el tejido. La máquina mantiene tensión constante automáticamente mientras los operadores están listos para monitorear alineación, corregir guía de hebras o reemplazar carretes una vez llenos. Un rollo limpio, con fibras empacadas planas, consistentes y alineadas en una dirección, es prueba visual de una línea bien ajustada. Cuanto más uniforme el rollo, más suave será el proceso de tejido y más limpia aparecerá la superficie del césped. Este es el momento en que las hebras de polímero dejan de ser material suelto y se convierten en una fuente de alimentación estable. Ya no son hilos individuales corriendo libremente a través de la línea. Ahora son una unidad organizada, tensionada, consistente en color y lista para entrar a la etapa de tejido donde se convertirán en el césped visible del campo de juego. Una vez completado el bobinado, los rollos de fibra nunca se almacenan en el piso o transportan sueltos. Se montan en un estante de rejilla, un marco de acero de múltiples niveles con cientos de ejes rotatorios, cada uno sosteniendo un solo rollo que gira libremente bajo la tracción de la máquina de tejido adelante. Con cada rollo arreglado en paralelo a espaciado fijo, los hilos se alimentan suavemente sin frotar, torcer o enredar, incluso durante operación continua por muchas horas. Los operadores solo intervienen para reemplazar rollos cuando el suministro es bajo. La tensión y velocidad de alimentación permanecen controladas automáticamente por la línea. Desde el estante, estas hebras finas como cabello pasan a través de rodillos de alineación donde se agrupan en filas rectas y se guían a la zona de agujas. Aquí es donde el césped toma forma. Cientos de agujas se mueven arriba y abajo como una máquina de coser gigante, enganchando las fibras a través del respaldo debajo antes de jalarlas de vuelta para formar bucles de pie. Cada bucle se convierte en una raíz sintética. Y aunque es solo polímero, esta estructura de bloqueo de bucle ancla las hojas firmemente suficiente para soportar uso cotidiano sin jalarse. El respaldo típicamente consiste en 2 capas unidas, una capa inferior fuerte que lleva tensión y una lámina superior más suave para penetración de aguja. A medida que la máquina funciona, fila tras fila de césped aparece, espaciada solo milímetros aparte, pero visualmente sin costuras, sin espacios, sin desalineación, sin líneas rotas. Los telares modernos pueden producir de 10 a 20 pies de césped por minuto, lo que significa que un solo turno puede generar suficiente césped para un campo de fútbol de tamaño completo.
En el extremo de salida del telar, lo que sale ya no es hilo suelto, sino una estera de césped definida. Una superficie verde, fibras de pie, densidad uniforme al ojo, un campo continuo en lugar de polímeros individuales. Este es el momento en que el material deja de ser alimentación cruda y se convierte en una superficie, algo que puedes poner, mirar e inmediatamente reconocer como el futuro piso de un estadio. Justo después del tejido, la lámina de césped todavía no está lista para uso, porque cada fibra se sostiene solo por un bucle mecánico. La resistencia de agarre en el punto de contacto entre fibra y respaldo es baja y una hoja todavía puede jalarse a mano. Para aumentar la resistencia de unión, la lámina se envía a través de un sistema de recubrimiento de látex donde adhesivo líquido se bombea continuamente en la parte inferior. Cuchillas raspadoras y rodillos extienden el recubrimiento en una capa delgada y uniforme a través de toda la superficie. El objetivo aquí no es grosor, sino penetración para sellar y saturar las raíces de fibra. A medida que pasa por la zona de recubrimiento, el látex fluye en los espacios, llenando el espacio entre cada bucle de puntada y la superficie del respaldo. El adhesivo luego comienza a estabilizarse, formando una película alrededor de la base de cada fibra. Esto aumenta significativamente la resistencia de anclaje y reduce la probabilidad de que las fibras se jalen durante el uso real. La penetración y fijación inicial ocurren rápidamente, pero la resistencia de unión continúa creciendo en la siguiente etapa, el secado. La lámina de césped luego entra a una cámara de curado calentada o transportador de secado continuo. La temperatura se controla cuidadosamente para que el látex forme una capa de unión cohesiva sin deformar el respaldo. Una vez seco, la parte inferior se vuelve estable y firmemente bloqueada, haciendo la separación entre fibra y estructura de tejido extremadamente difícil. En este punto, el césped transita de forma tejida cruda a una construcción completamente unida, mecánicamente más fuerte y lista para la siguiente fase de producción. Una vez que la capa de látex se ha unido completamente, la lámina de césped se mueve a la zona de perforación para drenaje. Aquí, cuchillas calentadas o punzones mecánicos crean agujeros a través tanto del respaldo como de la capa de látex en un patrón repetitivo. El espaciado entre agujeros usualmente varía de 1 a 4 pulgadas, dependiendo de los estándares de construcción del campo, y cada abertura debe ser lo suficientemente ancha como para permitir que el agua drene hacia abajo, sin debilitar el anclaje de fibra. Cada agujero punzado debe ser limpio, redondo y suavizado, sin bordes quemados, sin desgarro, porque cualquier falla en esta etapa afecta directamente la durabilidad a largo plazo al aire libre. La velocidad de punzonado y densidad de agujeros se sincronizan con la alimentación del transportador. Muy pocos agujeros y el agua se acumulará en la superficie, creando peligros de resbalón. Demasiados. Y el respaldo pierde resistencia estructural y resistencia tensil. Por esta razón, el perforador funciona en parámetros fijos calibrados para drenar lluvia pesada eficientemente mientras mantiene estabilidad mecánica tanto del respaldo como del látex. Cuando la lámina sale de esta estación, la parte inferior muestra una cuadrícula continua uniforme de agujeros de drenaje alineados uniformemente y listos para llevar agua hacia abajo a través de la capa base bajo todas las condiciones climáticas. Con la perforación completa, el césped ahora posee una estructura terminada con superficie completamente formada y capacidad de drenaje. Esto marca el final de la etapa de tratamiento de base técnica antes de que la estera se aplane, enrolle y prepare para empaquetado. Después de que se completa la perforación, el césped se mueve a inspección. Primero se examina directamente en la línea donde los operadores escanean la superficie bajo iluminación fuerte para atrapar defectos rápidamente. Altura de pelo desigual, variación de densidad, compensación de tejido o agujeros de drenaje que no son perfectamente redondos. Cualquier punto cuestionable se marca inmediatamente para corrección localizada o remoción del rollo. Mientras tanto,
se toman muestras representativas al laboratorio para pruebas de resistencia, de anclaje de fibra, recuperación de compresión y velocidad de drenaje. Las evaluaciones centrales incluyen fuerza de extracción bajo carga estándar, abrasión superficial para simular fricción de tacos y prueba de permeación de agua para medir velocidad de flujo a través de agujeros punzados. Una vez que tanto la inspección visual como el rendimiento de laboratorio pasan especificación, el césped avanza a las etapas finales de producción. Después de la inspección, las láminas de césped calificadas se mueven a la zona de aplanado y fijación de pelo, donde rodillos levantan las hojas de vuelta hacia arriba y eliminan cualquier arruga dejada del procesamiento. Inmediatamente después, el sistema de bobinado jala la estera en un núcleo de papel o PVC, con velocidades de bobinado sincronizadas al transportador para prevenir holgura, arrugado o deslizamiento del respaldo. El diámetro del rollo depende de la longitud de producción y los rollos comerciales típicamente varían de 65 a 230 pies, adecuados para campos pequeños o combinados más tarde para campos de tamaño completo. Una vez que el rollo alcanza la longitud requerida, la máquina corta la lámina automáticamente y el borde se asegura con cinta industrial para prevenir separación. El rollo luego entra a empaquetado envuelto con película PE o PP para proteger contra polvo, humedad y abrasión durante el transporte. Finalmente, se aplican etiquetas de identificación para seguimiento de pedidos y tipo de producto, y el rollo se coloca en paletas para despacho. En esta etapa, el producto está completamente construido, estructuralmente unido, drenable y listo para campo. Se envía a terrenos escolares, centros deportivos, campos residenciales o estadios profesionales donde se desenrollará, costurará y pondrá en juego. Desde la fábrica, los rollos de césped se transportan al sitio y se colocan directamente en la base preparada. La subsuperficie es típicamente piedra fina o concreto ligero graduado con pendiente para drenaje, por lo que el agua de lluvia fluye hacia abajo a través de los agujeros de perforación en lugar de acumularse en el campo. Cada rollo se desenrolla a lo largo del diseño planificado y se tensiona uniformemente para prevenir ondulación o formación de ampollas durante el uso. Una vez alineados, los bordes entre rollos adyacentes se recortan, emparejan y unen con cinta de costura especializada. La junta se presiona firmemente con un rodillo para que la costura permanezca invisible. El perímetro del campo luego se fija con pernos o atornilla a la fundación, asegurando que el césped no se desplace bajo impacto pesado. El paso final antes del juego es el relleno. Añadir gránulos de goma y arena de sílice si el campo requiere rebote de balón estándar. El relleno se extiende uniformemente por aplicadores especializados y se cepilla para que las partículas se asienten en la base de fibra, manteniendo las hojas de césped de pie sin colapsar durante el juego. Cuando la superficie alcanza altura uniforme y densidad de relleno, el campo está listo para uso. Desde pellets de polímero crudo hasta el campo verde, donde se juegan cientos de partidos cada semana, el césped artificial está lejos de ser un producto simple. Pasa por extrusión de alta temperatura, estiramiento de fibra, bobinado de carrete, alimentación de rejilla, tejido en respaldo, unión de látex, perforación de drenaje, inspección, enrollado, empaquetado y, finalmente, instalación en el campo. Cada etapa tiene sus propios límites de tolerancia y cada paso juega un papel decisivo en la vida útil y estabilidad de la superficie que ves en la vida real. Lo que se ve familiar bajo tus pies es, en realidad, el resultado de toda una cadena industrial detrás de él. Llegamos al final de este video. Y ahora que ya sabes cómo pellets de plástico se transforman en los campos donde juegan los profesionales, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿El estiramiento de fibra que aumenta resistencia 300% o la perforación de drenaje que previene inundaciones? ¿Sabías que se instalan 300 millones de pies cuadrados cada año? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.